En esta hora, que la bendición de Dios los arrope y que continúen leyendo la palabra, la Biblia, que es el libro de Dios para el mundo y que trae la salvación para todo aquel que cree. Queremos centrarnos en el Salmo que siempre citamos, el Salmo 2, que es un cumplimiento totalmente profético y que es un cumplimiento profético continuo, si me lo permiten decir, que sentencia a la humanidad cada vez que la humanidad decide apartarse de Dios. Y quiero que leamos el Salmo 2, un salmo totalmente mesiánico y pronunciado en un eterno presente. Esto es indudable. El que quiere ser contencioso con eso es porque de verdad le da ganas de vivir lejos de Dios y de la certera voluntad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifica el oído de las personas que escuchan este mensaje y de lo que tú has puesto en nuestra mente y en nuestros corazones basado en la verdad bíblica. Dales sabiduría y conocimiento a todo aquel que está leyendo la Escritura. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos, Señor, y que hablemos conforme a tu palabra para no vender el mensaje de Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, este Salmo 2 es citado por los discípulos del Señor o los creyentes en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. También es citado por el escritor a los Hebreos. Y si tú lees Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, también aparece citado por nuestro Señor Jesucristo. A quien se refiere este salmo es al Mesías, al Cristo de la gloria, al ungido de Jehová, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este Salmo 2, como usted sabe, las pocas personas que han visto y escuchado nuestras enseñanzas y nuestros mensajes, que sé que han sido de parte de Dios y que nos preocupamos a través de los medios de testificar de las cosas que Dios está haciendo. No somos analistas políticos, no somos estadistas, no somos economistas, no somos nada de eso que participa en la política, ni politólogos. Solamente somos aquellas o esa clase de personas que han decidido dar el mensaje bíblico, supervisado por la Biblia y movidos por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo creemos firmemente, con las convicciones que Dios nos da antes de
exponer su palabra a través de estos medios. Medios que cada día se cierran contra el cristianismo. Medios que cada día censuran la palabra de Dios y que solamente le dan auge y protagonismo a los falsos profetas, porque los medios necesitan gente estúpida, jóvenes estúpidos, generación idiotas, como la están llamando hoy en día, necios. Necesitan gente fácil de controlar, y el cristiano no está excluido de esos planes. Entre más falsos profetas hayan, entre más falsos maestros, entre más falsos pastores que den mal testimonio y sean inmorales y sean estúpidos en la manera de hablar, en la manera de vestir, en la manera de enseñar, y que sean mediocres, son los que más seguidores van a tener y son los que más protagonismo a través de estos medios le van a querer dar. Pero tú, si estás viendo esto, es porque Dios ha permitido que recibas esta palabra. Y el Salmo 2, como dijimos al principio, es un salmo profético, es continuo este salmo. ¿Por qué? Porque es una de esas palabras que alcanzan a todo el mundo, que alcanzan a todas las naciones. El Salmo 2 es un mensaje de parte de Dios, no solamente para Israel, es para todos los pueblos. El salmo comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, las naciones, aparecerá en otras traducciones. Y los pueblos piensan cosas vanas, cosas vacías. O sea, ¿por qué las naciones han entrado en un motín? ¿Y por qué los pueblos han decidido pensar de una manera que no les va a rendir frutos? Es decir, que no van a ganar. ¿Por qué? Dice el Salmo. El mismo Salmo da la respuesta a esta pregunta retórica. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmo más certero con respecto a las naciones. Y traemos este salmo a base por los acontecimientos de hoy en día. Las naciones, los gobiernos, los que dirigen los pueblos, no quieren que Dios controle la mente y el corazón de las personas, pues ellos son los que quieren controlar la mente y el corazón de las personas. Vivimos una realidad que de verdad nadie quiere aceptar. Vivimos en un mundo que nadie quiere reconocer que va a su autodestrucción. Y cuando hablo autodestrucción es porque ha decidido querer ser destruido. Se ha dedicado a ser enemigos de Dios. Sí, completamente enemigos de Dios y de su Cristo, como dice el Salmo. Ha decidido levantarse contra el Dios, creador de los cielos y de la tierra, que ha dado señales y testimonios, que se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y durante 2000 años, que para Él son 2 días, ha dado testimonio a través de los siglos de los acontecimientos que habían de venir en el capítulo final de la historia. Yo quiero decirle a usted que ese cuento que muchos dicen que los hombres van a caer y van a resurgir de las cenizas, eso ya no va a pasar. Ya viene el capítulo final de la historia humana sin Dios. El hombre no se va a volver a levantar. Es más, el ser humano está haciendo todo lo posible y lo imposible para destruirse entre ellos mismos. Los pueblos están en motín. Nación contra nación, reino contra reino, pueblos contra pueblos, sediciones, golpes de estados,
guerras civiles, países destruidos por otros países, confederaciones uniéndose para levantarse contra otras confederaciones. Y de esto quiero hablar. El Salmo 2, tú lo lees y te aconsejo que lo compares con la política mundial. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que, aunque se nombra mucho la palabra democracia, la democracia no existe. Eso es mentira. Solamente te voy a dar un ejemplo aquí. Soy venezolano y te voy a dar un ejemplo aquí. No soy político, ustedes son testigos que aborrezco la política, porque la política es el ente más corrupto que puede existir. Así que digan que hay evangélicos metidos ahí, eso no sirve hoy en día en todo el mundo. La política y la democracia es la mentira más grande que ha esclavizado al ser humano. ¿Qué pasa? Vivimos en un mundo que es esclavo, que aquí en Venezuela, te lo voy a poner como ejemplo, durante 4 o 5 años la oposición, que es de izquierda, que es socialista también, porque en Venezuela, desde que murió Marcos Pérez Jiménez y entregó el país, se lo entregó, fue a la izquierda huyendo. Ese era el único de extrema derecha. Eso es mentira, que en Venezuela hay derecha. Eso no existe, nunca ha existido en Venezuela. Es más, así en términos sencillos, no fue Chávez quien exaltó a Fidel Castro y el socialismo del siglo XXI, fue Acción Democrática y los copellanos y toda esa gente. ¿Por qué? Porque la izquierda fue la que tumbó a Marcos Pérez Jiménez. ¿Para qué? Para saquear a un país que de verdad es una bendición de Dios, porque le roban y lo saquean y no le dan nada al pobre. Ellos no le van a dar nada al pobre, porque todos tienen un mismo plan y un mismo propósito: hacerse del poder y enriquecerse. Mira, en Venezuela los políticos del oficialismo y de la oposición, ellos son ricos y no pasan hambre. El que pasa hambre es el pueblo, porque a ellos no les importa el pueblo, a ellos les importa es el poder, pero están bajo el justo juicio de Dios, y Dios se va a encargar de ellos. O sea, el que está en los cielos se va a reír de ellos. Pero el asunto de esto, que Venezuela no es un caso aislado. El asunto de esto, que esto se propagó por toda Latinoamérica, en Norteamérica, sí, en Norteamérica y en todo el mundo. Los gobiernos han decidido destruirse entre ellos. Y no solamente eso, los gobiernos, la política, están tan enfermos, y estamos, la política de hoy está compuesta por sociópatas, por criminales, por violadores, por abusadores sexuales, por adictos, por alcohólicos. No hay gente sana en la política mundial. Tenemos a la ONU, que está ensañada contra los niños. Sí, tenemos a Estados Unidos con el viejo decrépito que tiene como presidente, que es la representación del rey Acab y de Jezabel, ensañados contra los niños, contra la mujer biológica y contra el pobre. O sea, se han reunido completamente no para defender los derechos de la vida, que es el verdadero derecho humano, que la gente tiene derecho a vivir, como lo dice Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66. Yo, que hago engendrar, que hago dar a luz, impediré el nacimiento, porque Dios está a favor de la vida. Dios es el que dice: multiplicaos y llenad la tierra. Y cuando el Dios soberano dice así, es porque sí se puede vivir. Ese cuento de que sobrepoblación, ese cuento de que el cambio climático está destruyendo al mundo, ese cuento de que hay mucha gente, y hermano y amigo, abra los ojos, quieren destruir a tu abuelito, porque si lo estás viendo que le llaman eutanasia a la destrucción de tu abuelito, y le llaman problema de salud al nacimiento de un niño, están disfrazando las palabras los genocidas y los criminales de la historia.
estamos viendo y estamos viviendo en un mundo que perdió la sensibilidad y el significado de lo que es un derecho humano. Estamos viviendo ante personas que quieren las riquezas para ellos, que quieren la tecnología para ellos, que quieren la libertad y querer respirar aire puro. ¿En qué sentido? En que a ellos les parece que el pobre es una plaga. Mira hasta dónde la humanidad ha llegado. Mira hasta dónde el ser humano, que quiere el poder sobre los pueblos, sobre las naciones, que tiene un espíritu anticristo, que tiene un espíritu malvado que lo domina, y que el pecado lo ha poseído, como a los sodomitas, como a la gente de Gomorra, como a los de la tierra de Canaán, dejando Dios eso escrito, diciéndoles: si ustedes hacen lo mismo que hizo esa gente en el pasado, dice el Señor, yo los voy a destruir. O sea, yo no voy a dejar que ustedes se salgan con la suya. Yo no voy a dejar que ustedes destruyan al pobre, que ustedes le roben la fe al menesteroso, que ustedes le roben la fe a los que están buscando a Dios, propagando la injusticia, permitiendo. Hermano, hay gente ladrona en los gobiernos, o sea, gobernando, gente que ha ganado la presidencia, que ha cometido crímenes de guerra, que ha robado bancos, que ha robado consorcios, que ha robado las inversiones de los trabajadores. Ahora los eligen como presidentes, como senadores, como diputados, como jueces. Están asombrados que jueces de un país pobre ahorita como es Venezuela tienen casas de millones de euros en otros países. Gente que trabajó en la política venezolana ahora vive en los Estados Unidos, archimillonarios del gobierno y de la oposición. Dios los ha sentenciado a la ruina y al castigo. Y no se preocupe, que usted diga: pero ellos tienen dinero, pero ellos son ricos. El dinero no los va a salvar. La riqueza no los va a salvar. Jesucristo dio un ejemplo, que la gente no necesita dinero para vivir. La gente necesita es a Dios, en el alma, en la mente y en el corazón. La gente necesita es al que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo tan terrible, y lo voy a decir así, sin pepitas en la lengua. De verdad, el latinoamericano es el ser más fácil de comprar. Se deja comprar la dignidad por un celular, se deja comprar la dignidad por un bono, se deja comprar la moral y la decencia por un plato de habichuelas. Son como Esaú, venden su primogenitura por un plato de frijoles. Y por eso los gobiernos de Latinoamérica someten al pueblo al hambre. ¿Por qué? Porque son tan ansiosos y tan ambiciosos y tan glotones que se dejan comprar por cualquier cosa. Esa es la verdad. Oféndase, enójese, insúlteme, pero usted ha sido peor que Judas Iscariote, porque ni siquiera por una pieza de plata, sino por menos, por unos cuantos céntimos en una moneda devaluada, se ha dejado comprar la dignidad y el respeto, y lo han hecho vivir como un miserable. ¿Pero por qué? Porque usted se ha dejado quitar a Dios de la mente y del corazón. Usted ha aborrecido la palabra de Dios. Usted ha aborrecido el conocimiento de Dios. ¿Y qué ha dicho usted? Lo mismo que han dicho los gobiernos. No nos sometamos a la palabra de Dios. Eso es mentira, dicen. No nos sometamos a Jesucristo, a alguien tan puro y tan decente y tan lleno de bondad y de compasión. No vivamos conforme a Jehová ni contra Cristo, ni conforme a Cristo.
rompamos sus ligaduras, rompamos sus principios, rompamos sus ataduras. No nos sujetemos a la palabra de Dios. Vamos a inventarnos nuestras propias leyes que beneficien, no importa que perjudiquen al mismo tiempo. Porque sí, han inventado leyes que solamente benefician a la política mundial. Han creado leyes que solamente benefician a abusadores sexuales. Han creado leyes para libertar a los criminales. Han creado leyes para legalizar el soborno y el cohecho. Mi hermano, Dios va a destruir las naciones. Dios va a destruir el planeta. Dios va a destruir los pueblos del mundo. Y Latinoamérica está propensa a desaparecer. Esa es la lógica bíblica. Está sentenciada al fracaso. Y todavía los políticos te mienten, como le están mintiendo al pueblo venezolano, como le mintieron al pueblo chileno, como le mintieron al pueblo colombiano, diciendo que viene paz y prosperidad. Solamente un estúpido cree ese discurso. Solamente un inútil bueno para nada y vago que no le gusta trabajar y que es fácil de comprarle la dignidad cree que los políticos van a cambiar la situación del país donde vive. Dios está irado. Dios está irado. Y el que está en los cielos se reirá de todo lo que han hecho para conspirar contra él. Porque aquí se ha conspirado es contra Dios, contra la Biblia y contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, lamentablemente, la mayoría de la iglesia evangélica ha sido como Judas, vendiendo al maestro por influencias políticas. Sí, vendiendo a Jesucristo. Lo han vituperado otra vez, lo han abofeteado otra vez y lo han vendido otra vez por influencias políticas, por beneficios políticos, por dinero, por querer construir un templo de 4 paredes buscando ayuda en la política mundial. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová, dice el capítulo 17 de Jeremías. Dios está irado. No tengo que llorar, ni tirarme unas lenguas, ni hacer un espectáculo, ni romperme las camisas para decirte que la ira de Dios va a descender a la manera del Salmo 2. Dios va a desbaratar muchos consejos. Dios va a destruir a muchos políticos porque se han ensañado contra Dios, contra el cristianismo. Han decidido, es que nada más usted tiene que fijarse lo que pasó hace casi un mes en Tennessee, Estados Unidos, donde una bicharraca de esta profesante de la sodomía persiguió a cristianos y los exterminó. Y el gobierno de este ACAP que hay en Estados Unidos, en vez de decir nos condolemos por la desaparición de estos niños, estamos con sus padres porque la violencia es mala, descaradamente dijeron apoyamos a la comunidad trans. Eso está ahí, eso no me lo estoy inventando yo ni lo estoy calumniando. Apoyamos a los que hicieron estos actos y les dio el aliento para que estas personas, como están haciendo ahorita, persigan a los cristianos, persigan a los que aman la moral y la decencia, persigan a los que aman y protegen a los niños, persigan a los que quieren tener una sociedad mejor. Pero Jesús lo dijo, el que le haga daño a un niño de esto y lo escandalice y lo haga tropezar, más vale que se suicide. Así dice el Señor Jesús. Más vale que se ponga un mecate y amarre una piedra de molino y se lance al río y se tire al mar. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir esta destrucción. Se lo voy a decir ahorita tranquilamente. ¿Usted cree que esto no se va a cumplir? Guárdeme el video. Guárdeme el video y me lo muestre el año que viene. Dios se va a vengar. Él es el que me ha puesto para hablar acerca del Salmo Dios.
del Salmo 2, donde Dios le está diciendo a las naciones: yo me voy a reír de ustedes. Ustedes se están burlando de mí. Ustedes creen que diciendo que el evangelio es mentira, que Jesús es mentira, que no le hagan caso a la palabra de Dios, ustedes creen que yo se los voy a permitir, dice el Señor. Yo no se los voy a permitir. Yo me voy a reír de ustedes y me voy a burlar de ustedes, dice el Señor. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Viene la ira de Dios sobre estos burladores. Viene la ira de Dios sobre estos que han propagado la inmoralidad como ley. Viene la ira de Dios sobre estos que han sido cómplices de genocidas, de asesinos, de criminales, y le están dando puestos importantes para que dominen al pueblo. Es increíble que digan que la droga es buena. Es increíble que digan que destruir a un nene en la cajita sea normal. Es increíble las enfermedades que se inventaron. Es increíble las leyes que se han inventado para beneficiar a trastornados mentales. Dios va a proceder contra todos ustedes y contra aquellos que guardaron silencio, contra los falsos maestros, contra los falsos profetas, contra los adivinos, contra los hechiceros que apoyaron todas estas barbaries porque son unos muertos de hambre y querían dinero y querían sexo y querían placer. Dios va a proceder contra ustedes. En un mismo día les llegará la ruina, de repente, y no tendrá quien los ayude, y van a clamar a Dios y Dios no los va a escuchar. Este es el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Dios los turbará con su ira. Porque la defensa de la familia no es negociable. La defensa del hogar no se negociaba. Y muchos padres de familia vendieron su hogar. Y muchas mujeres vendieron sus hijos. Y muchos padres vendieron sus hijos. Y muchos líderes cristianos vendieron la iglesia. Y muchos predicadores se prestaron para el testimonio de Dios es grande. Muchos se han confabulado para vender al mismo creyente y entregarlo a la política y entregarlo a la miseria. Hermano, despierta, que a la puerta está el Señor. Despierta. ¿No ves que están legalizando los genocidios? Están legalizando las borracheras. Están legalizando la prostitución infantil. Están legalizando el robo. Están legalizando la violencia. Y cuando los pueblos legalizan estas cosas, la ira de Dios es pronta. Lo que Dios castiga primero son los pecados de inmoralidad. Eso es lo que Dios castiga primero. Y contundentemente, entonces cuando comienzan a suceder las cosas, ¿dónde está Dios? Dios sí es malo. Si Dios existiera, no pasara esto. No, porque Dios existe, esto va a pasar. Y los altos pueblos de la tierra en los que tú has confiado, y en las grandes naciones potentes en las que tú has confiado, sucumbirán ante el Cristo de la gloria, ante la ira del Cordero de Dios, como lo dice Apocalipsis, porque Dios los llamó al arrepentimiento. Dios los llamó a salvación. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hace usted, amigo, burlarse. Lo mismo que hace usted, mujer, ofender. Lo mismo que hace usted, que dice que tiene derecho a qué. Lo que han hecho es maldecir a Dios, blasfemar a Dios, levantarse contra Dios. Dios no va a dejar eso así. Les está dando tiempo. Este mensaje es un recordatorio y una advertencia para todo aquel que lo está escuchando. Les está dando tiempo para que cambien su forma de pensar. Les está dando tiempo para que cambien su forma de actuar. Dejen de estar confiando en los políticos
porque todos los hombres son mentirosos, te están mintiendo, no son de derecha ni de izquierda, le están sirviendo a Satanás, le están sirviendo a los demonios. Ellos te dicen públicamente y con toda soberbia que no creen en Dios, pero míralos, hacen ritos satánicos, míralos, se visten como Satanás pateando a Cristo, míralos, se visten como los demonios para ofender, vamos a decirlo así, a la Virgen María, a los apóstoles del Señor, a los ángeles del Señor. Abre los ojos, mira la realidad, mira el entorno. Cuando te hablan de igualdad y te persiguen, te están mintiendo. Cuando te hablan de derechos y te meten en la cárcel porque tú reclamas y dicen que están equivocados, son perseguidores, te han mentido, como le mintió la serpiente a Eva, como le mintió el viejo profeta al varón de Dios. Te están mintiendo por todos lados, te mienten a través de las redes sociales. Ahora se dieron a la tarea de crear inteligencias artificiales para solamente sembrarte mentiras, para decirte que el mundo va a mejorar. No va a haber paz para los malvados, dice el Señor. No va a haber paz para los malvados. No va a haber tranquilidad para las naciones. No va a haber tranquilidad para los pueblos. Viene el fin de este mundo. Viene el fin de las cosas. Así lo dice la Biblia. Así se está cumpliendo. Mira lo que dice el Salmo 59. Mira lo que dice el Salmo 59. Parecido un poco al Salmo 2. Mira lo que dice el Salmo 59. Desde el verso 8 en adelante te voy a leer. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sepárese y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. No es primera vez que los reinos se levantan contra Dios. No es primera vez que las naciones se levantan contra Dios. Acuérdese del diluvio. Acuérdese de Sodoma y Gomorra, que desaparecieron en una noche, en un momento. Acuérdese, vamos a ir más allá en la historia de Pompeya. Acuérdese del Imperio Romano, que su inmoralidad y su forma tan asquerosa de ser los llevó a la miseria. Acuérdese, hermano en Cristo, que usted se ha alejado de la palabra de Dios, que usted se ha dedicado a escuchar mensajes bonitos, que usted se ha dedicado a escuchar mensajes que le llenen el ego y la soberbia, pero se ha alejado de la Escritura. Es más, hay personas que se molestan, cristianos que se molestan cuando escuchan un mensaje de esto, de la Biblia, porque ellos quieren todavía escuchar lo bello que son, lo grande que serán, lo importante que van a ser en un país corrupto. Sí, se han alejado de la Escritura, se han alejado de la pureza de la palabra de Dios. Y el creyente que tiene promesa
de parte de Cristo Jesús es el de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Este es el mensaje. Dios está airado contra los pueblos. Dios, en medio de ese castigo, primero va a castigar a su pueblo, a su iglesia, a sus predicadores, a sus pastores. Dios va a castigar a los evangelistas que cambiaron el mensaje de Dios, que cambiaron el mensaje de la palabra de Dios para decir de forma categórica y mayoritaria estupideces en los púlpitos, maldades en los púlpitos, mensajes mentirosos y fraudulentos en los púlpitos para recolectar dinero y enriquecerse a costa de anular la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento y falta de sabiduría de Dios han dominado en la iglesia de Latinoamérica. Gente perversa y viciosa, y la ira de Dios está sobre ellos. No se sorprenda. Hay personas que usted cree que están en el cielo y están en el infierno, mi hermano, porque predicaron todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Todo lo contrario. Y lo más triste, que personas que dicen ser de Dios seguían a esas personas. Les daban dinero y los apoyaban en sus mentiras porque solamente querían escuchar lo que les gustaba. No hay arrepentimiento. La gente no se duele del pecado. El cristiano peca y es como si nada. Y el cristiano ahora está como el mundo, llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo, aún dentro de las congregaciones. Mi hermano, si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, a Pompeya, a la gente del diluvio, a la gente de Nínive 100 años después que se volvió a corromper, ¿usted cree que escapará? ¿Tú crees que vas a escapar? Tú que dices, no, es que yo no soy tan malo, igual eres culpable. Dios envió a Jesucristo, a ese que tú has rechazado, para salvarte de la ira, para salvarte de la condenación. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y que si le entregamos el corazón a Dios, Él mismo se encargará de transformar nuestras vidas para darnos una vida abundante delante de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Biblia. Todo esto que está aquí se ha cumplido. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente una profecía. La Biblia le ha dictado la historia a la humanidad. La historia no confirma la Biblia, es la Biblia la que confirma y dicta la historia. Solamente un endemoniado y un inútil bueno para nada son los que se atreven a decir que la Biblia no es la palabra de Dios y que no se está cumpliendo, cuando te lo acabo de demostrar con el Salmo 2, el Salmo 59, y que la eterna profecía de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, que es Mateo 24 y Marcos 13, ha sido un eterno cumplimiento. Viene el juicio de Dios. ¿De qué lado vas a estar tú? Te aconsejo que estés del lado ganador, que aunque creas que estás perdiendo, Dios te da el triunfo por Cristo Jesús. Ponte el yelmo de la salvación, que es el regalo de Dios, que viene de Dios, ese implemento de la armadura de Dios en tu mente, que controlará tu alma y tu espíritu. Serás salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Te quiero salvar. Quiero salvarte a ti, a tu familia, llevarte a un cielo nuevo y a una tierra nueva, porque este cielo y esta tierra pronto va a pasar. Este mundo va a sufrir y vas a pasar por el sufrimiento, porque tengo otro lugar mejor para ti, donde va a morar la justicia, la rectitud y la equidad, y la maldad jamás va a estar en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Amigo, hermano, Jesucristo te ama. Hoy decirte otra cosa estaría de más. Ponte el yelmo de la salvación, que es
parte de la armadura de Dios, y Dios es el que nos viste con esa armadura. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.